Thank you. We're here today to inaugurate the monument outside and to remember the International Brigades because of the dedicated hard work of a handful of people. So, on behalf of the International Brigade Memorial Trust, I want to thank them all. From the AABI in Madrid, the Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, we must thank Almudena Cross, Sevi Montero and Vicente Gonzalez, who's here with us today. Thanks for their help and encouragement. Also here in Catalonia, thanks go to our friends in the Memorial Democratique, to Jordi Paloverdos, who was with us in London earlier this year, to Angela Jackson and No Jubilem La Memoria, to Rachel Ritchie and Efrat Cohen, and to the Old Town Committee of Corbera, Josep Llop Domenech, and the Mayor of Corbera, Antonio Alvarez Girones. So I'd actually like to call on Marlene, who's our honorary president, as a mark of gratitude for the work of the Old Town Committee of Corbera, to present €500 to the committee. Bueno, yo voy a traducir, pido disculpas, lo único que yo controlo es el inglés, el italiano y el castellano, al catalán no puedo. Bueno, pues obviamente es Jim Jump, el secretario de la International Brigade Memorial Trust, y bueno, estamos aquí para recordar las brigadas internacionales y por supuesto les agradecen muchísimo, profundamente, bueno, nos agradecen a la ABI, a la asociación, nuestra hermana organización, la ABI, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Almudena Cross, aquí, y Sebe Montero, que no está, pero bueno, tenemos a Vicente, que es el presidente, y a Isabel, que es la vicepresidenta. Aquí en Cataluña agradecemos en particular a Memorial Democratique, Jordi, a Angela Jackson, de No Jubilem la Memoria, Rachel Ritchie y Efrat Cohen, y al Ayuntamiento de Corbera y al alcalde de Corbera, Antonio Álvarez. Por supuesto a Marlene, que es secretaria del IBMT. Ella va a donar Josep. Sí, quiere hacer entrega de una donación para el ayuntamiento. Sí, 500 euros de donación como símbolo de agradecimiento. From Britain, we are grateful to Simon Hawksworth, who designed the plaque that we're going to see shortly, and to IBMT Richard Baxter, who's with us on this trip, who's been our historical advisor. Many other people have made this memorial possible, but I have to single out three in particular. Two of them are Mary Greening. Where's Mary? Mary. And she's an IBMT trustee, and Rodney Bickerstaff, one of our patrons. Both of them made very generous donations of their own money towards this the memorial we'll soon see. And finally there is Duncan Longstaff, whose father, like Mary's and my own, fought in these hills. It really is thanks to Duncan's hard work, enthusiasm and perseverance that we are here today. Thank you and congratulations, Duncan, and everyone else who participated in raising the memorial. Por parte británica estamos absolutamente agradecidos a Simon Hawksworth, que diseñó la placa que vamos a desvelar, y a Richard Baxter, nuestro consultor histórico. Y bueno, muchísima gente ha hecho posible este memorial, pero hay tres personas en particular a las que se debe realmente agradecer, ¿no? Mary Greening, que bueno, su padre también estuvo como parte de las brigadas británicas. Rodney Bickerstaff, que no está con nosotros hoy. Bueno, ellos dos han hecho una donación bastante importante para que la placa pudiera ser realizada. Y finalmente, por supuesto, Duncan Longstaff, cuyo padre, junto con el padre de Mary Greening y el padre de Jim Jump, lucharon en estas mismas colinas donde estamos hoy.
Y es gracias al durísimo trabajo, al entusiasmo y al empeño y perseverancia de Duncan Longstaff que estamos aquí hoy, por fin. The IBMT hopes that the new memorial that will be unveiled today will inform future generations of the heroism, suffering and sacrifice of the international brigades and their Spanish comrades. It will remind the world of their example of international solidarity between ordinary people standing up to fascism, militarism and tyranny. 75 years ago, in September 1938, these volunteers were defending democracy and shedding their blood in the cause. But let us not forget that in that very same month, September 1938, the governments of Britain and France were shamefully doing a deal with Hitler and Mussolini in Munich. Nosotros esperamos que este memorial, esta placa, sirva de información a las generaciones futuras sobre el heroísmo, el sufrimiento y el sacrificio de las brigadas internacionales y de sus camaradas españoles. Recordará al mundo su ejemplo de solidaridad internacional entre personas ordinarias que se levantaron y se enfrentaron al fascismo y a la tiranía. Hace 75 años, en septiembre de 1938, estos voluntarios estaban aquí defendiendo la democracia y derramando su sangre. No olvidemos, que es además bastante coincidente, que en ese mismo mes en el cual estaban derramando su sangre por nosotros, los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia estaban firmando un acuerdo embarazoso con Hitler y con Mussolini en Múnich. Britain and France had already abandoned the Spanish Republic to eventual defeat. At Munich, they sacrificed another democracy, Czechoslovakia, and made World War inevitable. Gran Bretaña y Francia habían ya abandonado la República Española. En Múnich sacrificaron otra democracia, la de Checoslovaquia. So as we remember the battle that was fought here 75 years ago, we should remember too what brought these volunteers from around the world to Spain. Anger at the lies and double dealing of governments who put their own narrow class interests ahead of those of ordinary people. Mientras recordamos la batalla que se luchó aquí hace 75 años, deberíamos recordar también lo que trajo a estos voluntarios hasta España. La furia, la rabia hacia las mentiras y la duplicidad de los gobiernos que pusieron por encima de los intereses de la gente del pueblo sus intereses estrechos de clase. The volunteers also brought their hopes for a world free of military aggression, where the rich and powerful cannot impose their will by force on others. And they brought the dream of a better world, free from racism, anti-Semitism, hunger and exploitation, and one based on equal rights and social justice for all. Los voluntarios también trajeron consigo las esperanzas para un mundo libre de agresión militar, donde los ricos y los poderosos no pueden imponer su voluntad por la fuerza en nosotros. Y el sueño de un mundo mejor, libre del racismo, del antisemitismo, del hambre, de la explotación y basado en los derechos de igualdad y de justicia social para todos. These values we still carry in our hearts, and we will pass them on to new generations. I hope this new memorial will help us in that task. Thank you, and long live the memory of the International Brigades. Estos valores, nosotros todavía llevamos estos valores en nuestros corazones y los transmitiremos a las nuevas generaciones. Este memorial nos ayudará en esa tarea. Muchas gracias. ¡Viva las Brigadas Internacionales!
One of the people I gave special thanks to, Rodney Bickerstaff, can't be with us today, but he sent a message that he wants read out, and I'm going to ask Dolores Long, who's the chair of the IBMT, and also the daughter of the commander of the British battalion who fought here in these hills. Dolores. So the message is from Rodney Bickerstaff. I'm sorry I can't be with you today, but my thoughts are with you and with the volunteers of the British Battalion and all their comrades in the International Brigades and the Spanish Republican Army. Lo siento que no puedo estar con ustedes hoy día, pero mis pensamientos están con ustedes y con los voluntarios del Batalló Britànic y todos sus camaradas en las Brigadas Internacionales y en el Ejército Republicano Español. My thoughts are also with the many International Brigade volunteers that I've had the privilege to know over the years, all of them now sadly gone. Mis pensamientos también están con los muchos voluntarios de las Brigadas Internacionales que yo he tenido el privilegio de conocer durante los años. Todos ellos, lamentablemente, ahora que no están con nosotros. Among them was my good friend Jack Jones, who fought on the hillsides around you. Entre ellos, mi buen amigo Jack Jones, que luchaba en las colinas que se ven por aquí. Jack and his son Mick brought me a few years ago to this battlefield and to the cave hospital at La Bisbal de Falset, where the medics of the International Brigades did their heroic work. Jack y su hijo Mick me trajeron hace unos años a este campo de batalla y al hospital en Bisbal de Falset, donde los médicos de las Brigadas Internacionales hizo un trabajo heroico. It's a shame that none of these volunteers can be with you today, nor even Mick Jones, who long wanted this memorial to be erected. Es una lástima que ninguno de esos voluntarios pueden estar con ustedes hoy día, ni tampoco Mick Jones, que durante mucho tiempo querían realizar esta memorial. Those brave men and women are now gone, but their memory and the lessons they taught us live on, thanks in no small part to memorials like this. Esos hombres y mujeres valientes no están con nosotros, pero su memoria, las lecciones que nos enseñaron, siguen viviendo, gracias no en parte menor a memoriales como estos. Gracias.